Tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta charla del mundo de la moda que nos proporciona este espacio tan privilegiado de la Universidad de Palermo, en este programa que hace años que se dicta en la universidad, que es un encuentro con distintas temáticas, abierto a la comunidad, se llama OpenDC. Bueno, mi nombre es María Laura Cabanillas, yo soy diseñadora de indumentaria y soy docente de la Universidad de Palermo hace más de 12 años, en las carreras de diseño de indumentaria y producción de modas. El tema que elegimos para desarrollar el encuentro de hoy es cómo desarrollar la moldería, el corte y la confección de las prendas, las herramientas, los procesos y los tiempos. De alguna manera la idea es como armar un planning para que les sirva a ustedes como recurso para organizar su emprendimiento, su futura marca, o comenzar a pensar qué necesitan como para, en un largo, mediano o corto plazo, armar un pequeño taller, un pequeño emprendimiento de moda o una marca de moda. Me gustaría que por el chat me cuenten a qué se dedican, cuál es la relación con el mundo de la moda. Por ejemplo, tengo un emprendimiento de trajes de baño, o estudio de diseño de indumentaria, estudio confección de prendas, estudio corte y confección, estudio producción de moda, quiero arrancar con una marca de indumentaria o de niños, ¿sí? Si quieren ir contando por el chat, que me parece interesante para tener como información. ¿Sí? Bien, a medida que van escribiendo, vamos a ir comenzando, ¿sí? Bueno, cuando planteamos cómo nos vamos a organizar para armar nuestro pequeño taller, o mediano o gran taller, tenemos que ver hacia dónde apuntamos, ¿sí? A ver, tenemos ya alguna información. Buenas tardes, acá nos dice. A ver, ya tenemos bastantes datos. Mirta Zubik, estoy estudiando lencería. Ah, muy interesante. Belén Fernández, quiero arrancar a confeccionar y luego ver si me apasiona para trabajar en base a la moda. Bien, Marcela Cabello, hola, tengo una marca de indumentaria que se llama Sur Clothing, en la ciudad de Córdoba. Bien. Hola, yo soy patronista y tengo un emprendimiento de lencería. Buenísimo. María José. Genial. Florencia Petrica, buenas tardes, tengo un emprendimiento de ropa y bolsos, en donde los intervengo pintándolos a mano. Bien, interesante. Agus nos dice que empecé a estudiar diseño de indumentaria. Bueno, bien. Viridis Candela, estoy empezando un emprendimiento para intervenir ropa usada, reformarla. Bien, bueno. Después, Dani, yo soy diseñadora de modas y estoy desarrollando mi propia marca de ropa casual. Bien. Lucía, yo tengo un proyecto para mejorar la compra con respecto a talles. Bien. Estoy estudiando indumentaria en Tucumán, nos dice Soledad. Aníbal, hijo de modista de alta costura y ex vestuarista del San Martín. Bueno, bien ahí. Después Ro nos dice que tiene una marca de vestidos de fiesta que se llama Diem, Argentina. Bueno, interesante, ¿no? Como que toda la parte creo que el común denominador es el emprendimiento de moda, y mucha gente, algunos tienen conocimiento que pueda haber sido adquirido en un curso de diseño, o alguien que está estudiando diseño, o ya es patronista, ¿sí? Bueno, bien, interesante. Vamos a organizarnos, ¿no? Que de eso se trata, a ver si yo les puedo dar alguna herramienta. Si tienen papel y lápiz, buenísimo, lapicera para tomar nota, y si no, también esta clase va a quedar grabada, así que la pueden volver a ver. Bueno, esto es como nuestro caos, ¿no?
¿Qué tenemos acá? Tenemos el figurín, tenemos las máquinas de coser, tenemos el maniquí, tenemos una máquina de cortar telas, avíos, centímetro tijera la tela. Bueno, esto es un poco lo que los emprendedores tenemos en nuestra mente, ¿no? Todas las instancias y empezamos como a girar en nuestro propio eje muchas veces. No sabemos qué es lo que tenemos que hacer primero y qué es lo que tenemos que hacer después. Bueno, la idea es darles mi opinión de cómo comenzar, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comenzar todo esto? Por ahora, la indumentaria, generalmente, en casi todas las marcas, más que nada de moda en Argentina, se dividen en 2 temporadas, ¿no? Otoño-invierno, primavera-verano. Entonces, tenemos que definir, bueno, nosotros vamos a comenzar un emprendimiento, por ejemplo, para la temporada de primavera-verano 23, 22-23. Bien, estamos a tiempo, habría que correr un poquito, pero todavía estamos a tiempo si es que nosotros vamos a vender nuestro producto directamente al público. O, ¿sí? Que eso sería una venta minorista. ¿Sí? Si yo tengo una venta minorista, vendo directamente al público, como había varios casos ahí que tenían una marca de, ¿sí? Entonces venden al público por pedido, por las redes sociales, por algún showroom, por algún local, si es que tienen, ¿sí? Si yo me dedicara a una venta en mayor escala digo a cantidad de prendas, sería una venta mayorista, ¿sí? Ahí yo tengo que manejar otros tiempos, que son como antes, ¿sí? Yo, por ejemplo, para la venta minorista podría ofrecer a mis clientas y clientes las prendas de primavera-verano en el mes de fin de agosto, septiembre, ¿sí? En cambio, si yo me dedico a una venta mayorista, las prendas las tengo que tener antes, ¿sí? Porque tengo que ofrecer, primero mostrar y ofrecer qué artículos para que me hagan el pedido y yo entregar o confeccionar a contrapedido. Entonces estamos hablando de otros meses, ¿no? Que pueden llegar a ser junio/julio, dependiendo el volumen, dependiendo la marca. Bien, entonces, la mayoría de los que estamos presentes acá tenemos emprendimientos de moda, o tienen emprendimientos de moda, ¿sí? Emprendimientos que generalmente ustedes venden minorista. Entonces vamos a ir más que nada por ese camino, por eso me era interesante ver el perfil de ustedes, porque esta charla es para ustedes. Bien, entonces, ¿cómo comenzamos? Lo primero que tenemos que hacer es organizarnos. Organizarnos, para mí, cuaderno, lapicera, lápiz, goma, ¿sí? Es como el primer paso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué artículos vamos a desarrollar. Vamos a llamar artículos a los tipos de prenda, ¿no? Remera, tal. Buzo, tal. Pantalón, tal. Digo tal como un nombre, que ahora vamos a hacer hincapié en eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué artículos vamos a desarrollar? ¿Sí? Entonces, definir cuáles y cuántos diseños vamos a desarrollar. ¿Sí? Nosotros empezamos un emprendimiento, por ejemplo, de ropa femenina y queremos lanzarnos para el verano 22-23. Bueno, podemos decir, vamos a hacer, a ver, yo tomo lápiz, tomo cuaderno y digo, bueno, podría decir que voy a hacer 2 remeras, manga corta, puedo hacer una musculosa, una remera de noche o top de noche, lo anterior era de día, y las partes de abajo, ¿sí? Puedo hacer un pantalón, me imagino como un pantalón de lino o de una gabardina fresca, un short de día, y luego un pantalón de noche, como para tener variedad, si quiero. Marita levantó la mano, tenés que escribir por el chat, Marita, a ver. Feliz tarde desde Bogotá. Ah, bueno. Bien, Marita, si querés comentarnos algo, escribinos por el chat. Dale. Bien. Entonces, yo ya acá estoy definiendo como mi lista de artículos que voy a desarrollar, y también quiero hacer un vestido de noche.
vestido de noche y un vestido de día, como para tener todas las tipologías, o una variedad de tipologías. Tipología es tipo de prenda, remera, pantalón, falda, ¿sí? Esas son tipologías, ¿sí? Como así tipografía es tipo de letra, bueno, tipología es tipo de letra. Yo hago la suma de todo esto, que parecía como poco o mucho, y digo, ¿cuántos artículos voy a tener? A ver, un vestido, 2 remeras, musculosa, una remera de noche, un pantalón, un short, un pantalón de noche y un vestido de noche. 9 artículos. 9 artículos. Y ahí digo, bueno, ¿en cuántos talles los voy a hacer cada uno de ellos? Quiero ir a talles que sean, a molderías que sean más, que tengan, a ver, que tengan flexibilidad, que le queden, por ejemplo, un talle que le quede a 2 talles y otro talle que le quede a 2 talles, así a mí no me genera tanta nivel de producción, ¿sí? Tanto costo. Eso también es un buen tip como para tener en cuenta cuando empiezan a producir. Y también la cantidad de colores, porque si yo todos estos artículos los voy a tener en 2 colores, ¿sí? Ya la cantidad me va a ir aumentando. Entonces yo la cuenta sería, tengo que definir cuántos artículos voy a hacer, en qué cantidad de talles voy a tener esos artículos, y en qué colores voy a tener esos artículos. ¿Sí? Y después voy a definir cuántas prendas de cada uno de esos artículos, por talle y por color, yo voy a querer hacer. Porque, por ejemplo, ya voy, Marita, por ejemplo, el vestido de noche, yo puedo decir, bueno, lo quiero hacer en plateado y en negro. Seguramente el negro sea el que más venda. Entonces yo puedo decir, bueno, para arrancar voy a hacer 10 negros y 3 plateados. ¿Sí? Entonces, ¿el plateado qué hago? Tengo 2 talles, y bueno, quizás el plateado hago 2 talles S y M y un talle L, ¿sí? Eso que yo estoy armando se llama matriz de colección, ¿sí? La matriz generalmente se hace en un Excel, ¿sí? Entonces lo pueden hacer en un cuadro también en casa, así como lo hice en el cuadernito. Después hay que pasarlo como una planilla para tenerlo como mejor organizado, y es una forma de definir cuántas prendas yo voy a hacer y qué volumen va a tener mi colección esa temporada. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque a mí me sitúa en, primero, si creo que voy a vender todas esas prendas, ¿sí? Si estoy mostrando mi impronta como marca, como diseñador en cada una de esas prendas, y también qué dinero voy a necesitar para comprar las telas para todas esas prendas y para producir todas esas prendas, ¿sí? Entonces, la gran tentación muchas veces es, bueno, defino, quiero hacer esto, esto y esto, y voy viendo. No, hay que hacer al revés. Primero hay que organizarse de qué volumen va a tener mi propuesta, y hacer estos números como más de contaduría, ¿sí? Una clave para esto es imaginarse un perchero, ¿sí? Un perchero, nosotros podemos decir, cada 6 centímetros colocamos una prenda. Entonces, si yo tengo 9 artículos, bueno, ¿cuántos voy a tener colgado en mi propuesta? Bueno, un perchero es una buena vidriera para comentar a la sociedad, ¿sí? Que yo existo como diseñador, ¿sí? Para comenzar con un emprendimiento. Todo depende de cada uno de lo que quiera hacer, ¿no? A ver, vamos al chat. Marita, que había levantado la mano. Pamela, la recordamos. Lucía, disculpa, yo al menos no estoy viendo si estás escribiendo. No, no estoy escribiendo en mi cuaderno, pero están viendo la presentación, ¿no? ¿La presentación se ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, genial. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? ¿Sí? Vamos a seguir de la siguiente manera. Para definir ahora que hicimos como nuestras cuentas, que organizamos cuántos
artículos, por ejemplo, de remeras, tengo 2 remeras manga corta, ¿sí? Entonces yo voy a entrar en mi etapa de diseñador, ¿sí? Con un emprendimiento ustedes saben que tiene muchas etapas, o sea, hacen muchas cosas, ¿sí? Hacen de diseñador, de compras, de números, de modelista, de cortador, de costurero, de todo. Bueno, en un momento vamos a pasar a diseñar. Yo les recomiendo hacer los figurines, ¿sí? Tampoco son tantos, y es importante pasar a un dibujo aquella idea que yo tengo. Yo puedo tener una foto de referencia, puedo tener una captura de Instagram, de algo que vi, que me pareció interesante, y quiero, yo no digo nunca copiarlo, ¿no? Pero siempre tenerlo como referencia, ¿sí? De algún recurso constructivo que me pareció interesante, no sé, en este caso un volado, un tipo de manga, o alguna terminación que me pareció interesante, no sé, el elástico en la cintura y en los puños, ¿sí? Entonces quiero tener eso. La idea del figurín o un geometral, que es una forma como más plana de ver la prenda, nos sitúa en proporción en el cuerpo en el que va a llevar luego la prenda. Entonces nos hace pensar en las proporciones, nos hace definir realmente si nosotros queremos aquello que nos estamos imaginando, ¿sí? Además es una forma de comunicarnos, porque en indumentaria, en los emprendimientos, generalmente en todos los rubros, pero sobre todo en la indumentaria, no trabajamos solos. Es un rubro que tiene muchos eslabones, entonces si ustedes necesitan preguntarle a alguien, mira, quiero hacer esto, ¿qué tipo de tela tenés como para yo poder confeccionar esto, y es mi figurín lo que le estoy mostrando? Ya no es lo mismo que yo cuente aquello que tengo en mente, ¿sí? Entonces es sumamente importante para ver las proporciones, para ver el volumen que tiene esa prenda con relación al cuerpo, para ver también, fíjense en el dibujo central, dónde llega, dónde termina esa prenda. Termina en la cintura, termina a primer cadera, termina en la cadera, ¿sí? Es más corta, tiene forma en la cintura, no la tiene, cómo es esas mangas, ¿sí? Tiene mucho volumen, bueno, tiene pliegue, tiene un fruncido, tiene un elástico, todo eso empiezo a pensarlo a la hora en que yo estoy dibujando. Con respecto a estos dos volados que tiene, que es como una especie de tipo inspirado en las gorgueras, ¿no? La idea es, bueno, se superponen esos volados, ¿cómo van? ¿Están en la espalda también o terminan en la costura del hombro? Están superpuestos pero no son del mismo tamaño, tienen distinto largo, ¿sí? Después el tema del cuello, que es un cuello polera, ¿no? Un cuello cisne. ¿Qué volumen tiene ese cuello? ¿Me permite pasar la cabeza? ¿Tiene un cierre? ¿Tiene una carterita con botones? ¿O como es de punto lo puedo pasar sin ningún problema? Todas esas cuestiones se tienen que definir en el dibujo, ¿sí? Y, por ejemplo, hago como un punteo de qué es lo que nosotros no nos tenemos que olvidar en un dibujo, ¿sí? Tiene que estar siempre los escotes, ¿no? ¿Cómo es ese escote de profundo? Tanto el delantero como en la espalda. El cuello, ¿sí? ¿Cómo es el cuello en el delantero y en la espalda? ¿Sí? Las pinzas de busto, pinza de entalle, cómo son los ruedos y si hay pespuntes, ¿sí? Nosotros tenemos la definición de que una costura es la unión, sirve para unir dos telas o más, ¿sí? Y el pespunte generalmente es algo ornamental. Ornamental llamamos a lo que es decorativo, ¿sí? Que no cumple una función con respecto a la funcionalidad de la prenda, ¿sí? En la costura une dos pedazos de tela, ¿sí? Tiene esa función. Entonces, cuando yo tengo este listado, ¿sí? Que si quieren lo pueden anotar, le pueden hacer captura de pantalla, le pueden sacar una foto, ¿sí? De qué estructura tiene la prenda que yo voy a luego confeccionar, me organiza los pasos siguientes, que son la compra de los materiales y la moldería, ¿sí? Entonces, si yo paso
a los siguientes eslabones, ¿no? Paso a ir a desarrollar la moldería, y no tengo cerrado bien el dibujo, y voy a empezar a dudar, ¿sí? En ciertas cosas. Puede ser que igualmente, aunque tenga bien cerrado y bien completo mi dibujo, dude y quiera cambiar cosas en el momento que estoy haciendo la moldería, sí, pequeños detalles que tienen que ver con el tipo de tela que elegí, que capaz que no tiene tanto rebote, pero bueno, igual me sigue gustando esa tela y ese diseño, entonces quiero continuar, y quizás me digo, bueno, tiene que tener un poco más de apertura el cuello, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que cuanta más información yo defina en el momento de desarrollar el figurín, menos problemas menos problemas voy a tener más adelante, ¿sí? Entonces, nosotros definimos cuántos y cuáles y cuántos diseños vamos a desarrollar, los dibujamos en nuestro figurín, ¿sí? Tenemos en cuenta cuestiones técnicas de cómo, de cómo va a ser nuestra moldería, de cómo se va a ingresar a la prenda, todo lo que hablamos anteriormente, si va a llevar avíos. Avíos son a los que llamamos avíos a los accesorios, tanto ornamentales como funcionales de las prendas. Por ejemplo, un cierre, botón, un elástico, una etiqueta, ¿sí? Esos son avíos. Avíos pueden ser ornamentales, que nos adornen la prenda y que no tengan una funcionalidad, o puede ser que sean funcionales. Por ejemplo, un cierre y un botón me permiten el acceso y el cierre de mi prenda. También pueden tener doble función, ¿no? Que sea o funcional porque me permite el acceso a la prenda, y también puede ser ornamental porque es un cierre, por ejemplo, a contratono, entonces me genera algún tipo de diseño, ¿sí? Entonces, armar una lista de los modelos a producir, ¿sí? Bien identificados por código y nombre. Si quieren, no sé, por ejemplo, falda París, ¿no? Pienso en capitales europeas, ¿no? Falda París, remera Madrid, top Roma, ¿sí? Eso es un buen recurso. O, por ejemplo, puedo pensar en el nombre de flores, ¿no? También es muy típico. O nombres femeninos o nombres masculinos, ¿sí? Y un dato importante es el tema de las fechas. Bueno, yo hace años que vengo planteando que la indumentaria, la ropa tiene fecha de vencimiento en cuando pensamos la indumentaria como temporadas. Por ejemplo, hay generalmente para las adolescentes, a partir del 15 y en adelante, alrededor de septiembre, octubre, noviembre, hay fiestas de egresados, ¿sí? Y en muchos lugares de nuestro país, por ejemplo, se le da una importancia, se le da mucha importancia a esos eventos. Entonces, muchas de las marcas plantean indumentaria para ese momento, para esa ocasión de uso. Esa frase también anótenla, que es interesante. Ocasión de uso, que es cuándo se va a usar esa prenda. También me puede ser para fiestas de fin de año, evento Navidad, ¿sí? Casamiento y demás. Entonces, todo este bloque de prendas de noche, tengo que tenerlas listas para determinado momento. Otro ejemplo clarísimo es los trajes de baño, ¿sí? Si yo dentro de mi pequeña marca, pensando en verano, presento los trajes de baño en enero, y la verdad que estoy como tarde. O sea, por eso yo digo que tienen fecha de vencimiento, porque si yo no los expongo, no los largo al mercado, ya me queda poco tiempo para venderlos, ¿sí? Después tengo que terminar liquidándolos, o si no los guardo y para el año siguiente, ¿sí? Se empiezan a pasar esas cuestiones. Bueno, entonces definir la fecha en que necesitamos tener listos esos artículos, ¿sí? Y ahí empezamos como a cruzar información. ¿Cuándo tengo que tener esta cantidad de artículos? Cuándo quiero yo lanzar estos artículos, por ejemplo. Si vi una tela
para los trajes de baño, pero la tela entra en noviembre y la verdad que buscaría otra tela, porque no voy a llegar a tener los trajes de baño para el momento que tengo que mostrarlos. O por ejemplo, me gustó una tela tipo con lentejuelas, de estas que pasas la mano, cambian de color, ¿sí? Para hacer topsitos, para hacer faldas, para hacer pantalones, para hacer chaquetas. Bueno, es muy versátil y está a muy buen precio, pero les queda muy poquito y no saben cuándo la van a reponer, y es como que vos podés comprar un poquitito para desarrollar los modelos y después no la van a reponer o no sabes cuándo vienen, ¿sí? Esas cuestiones también son, uno tiene como que pensar con la cabeza en frío, ¿sí? Y volver a este cuadrito que les hablaba al principio, armarlo bien en como una lista de qué voy a hacer y cuándo lo tengo que tener, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una de las remeras, en vez de ser una manga corta y una manga 3/4, seguramente la 3/4 la tenga que tener antes. Entonces, yo, por ejemplo, voy a hacer 2 remeras, una manga corta y una manga 3/4. Y la tela que definí para ambas remeras es distinta, ¿sí? O, por ejemplo, es la misma tela, pero en 2 colores distintos. La manga larga la voy a hacer rosa y la manga corta la quiero hacer blanca. Pero las telas vienen primero la blanca y después la rosa. Bueno, ahí tengo que evaluar si me conviene cambiar el color, o sea, la tela, por modelo, porque yo lo que voy a sentir en mi cliente es que va a querer primero ponerse una remera manga 3/4, porque el calor viene de a poco, ¿sí? Entonces, eso hay que como tenerlo en cuenta y decir, bueno, la fecha de entrega de esa tela no me cierra, entonces prefiero buscar otra tela, ¿sí? Entonces, ya tenemos otro dato, otro factor importante, ¿sí? Que es el tema del tiempo. Está bueno también que en esta listita que ustedes hagan, se organicen fechas a las que a ustedes les gustaría o piensan que sería el momento ideal para recibir esa prenda, ¿sí? Eso los va a ordenar a los pasos previos, ¿sí? ¿Qué es todo lo que yo tengo que hacer antes para poder pensar, para poder tener colgado en mi perchero la prenda en el momento que yo quiera, ¿sí? Tengo que tener cierta flexibilidad, ¿no? Puede ser 1 o 2 semanas más, pero no mucho más, ¿sí? Bien, entonces una vez que ya tenemos definidos todos nuestros artículos, definidos nuestros dibujos, está bueno también colocarles los pedacitos de tela a esos figurines, dibujarlos en hojas A4, o pueden ser una hoja oficio, pero siempre les recomiendo hoja en blanco. Si no saben dibujar un figurín, bajan un figurín que les guste de internet, lo calcan y dibujan arriba, pero la idea siempre es interesante de tener como todos los dibujos uno al lado del otro, y visualizar toda nuestra colección, o probar tal remera con tal pantalón, ¿sí? También se puede armar como equipos, ¿sí? Para tentar a mi cliente de que me compre el conjunto completo, el outfit completo, ¿no? Una remera con un pantalón, o un vestido de noche con un saquito, ¿sí? Pensarlo así también me suma ventas, pensar en conjuntos. Entonces, una vez que tenemos eso definido, bueno, nosotros ya podemos pensar en nuestro proceso productivo, ¿sí? De alguna manera ya definimos, ya hablamos de nuestro proceso de números, ¿no? Nuestro departamento de compras, de estadísticas y de ventas, de proyecciones de venta, y luego también hicimos nuestro departamento de diseño, donde definimos cuáles diseños queremos realizar, y seguramente también vimos las telas y los avíos que vamos a utilizar. Ahora, luego los vamos a mencionar, el tema de los avíos y las telas, pero quería comentarles algo con respecto a eso. Hablamos del tema de las fechas de entrega, ¿no? Que está muy relacionado con las telas. En los emprendedores lo que sucede es que quizás compran telas en lugares donde se vende de alguna manera minoristas esas telas, ¿no? No a rollo cerrado, ¿sí? Porque producen poca cantidad y demás.
yo les recomiendo que tengan algunos números de consumos estimados de una prenda, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a ver una prenda, una tela para determinada prenda, imagínense que van, por ejemplo, acá en Argentina irían en Buenos Aires irían al 11, ¿no? Con sus figurines, miran las telas, buscan muestras, le piden al vendedor, ¿me das un pedacito de esto? ¿Me anotás? Y estos son los datos fundamentales que tienen que preguntar. El precio, obviamente, el ancho de la tela, la composición, si se las dan, hay veces que ya esa información en las ventas minoristas de tela no es tan exacta, no es tan precisa, ¿sí? Y si compran tejido de punto, que es la tela que se utiliza para las remeras, para las calzas, para la ropa deportiva, para la ropa de chicos, el tejido de punto se vende por kilo. Entonces, lo que tienen que preguntar es cuánto sale el kilo y cuánto rinde ese kilo. Si yo compro, por ejemplo, una tela que sale, vamos a hacer números cerrados, 2.000 pesos el kilo, y rinde 4 metros, estoy teniendo un costo de 500 pesos el metro, ¿sí? Entonces, repito, las telas de punto se venden por kilo, ¿sí? En su gran mayoría. Entonces, cuando yo voy a comprar un kilo de una tela, tengo que preguntar qué rinde tiene esa tela. El rinde me lo van a dar en metros. Por ejemplo, una tela que tiene un kilo de esa tela rinde 4 metros, ¿sí? Es una tela muy finita, ¿sí? Por ejemplo, una tela de frisa para hacer pantalón tipo deportivo, el rinde generalmente es de 1,80 m, o sea, en un kilo entra 1,80 m. Entonces, como yo, generalmente los costos de las prendas, generalmente no, lo tienen que sacar por metro de tela, o sea, por ejemplo, una remera me consume tanto 60 centímetros, ¿sí? Un pantalón 1,20, ¿sí? Entonces, esos consumos los tengo que poder multiplicar por el precio de la tela para poder saber cuánto me costó hacer esa prenda, ¿sí? Voy a cortar acá y voy a mirar el chat, a ver si tenemos dudas al respecto. Ay, ¿cómo se cobra? Uy, ese es el gran dilema. Pamela, dime bien. Giovanni, eso es muy cierto, profe, no es salir a hacer y que quede en la vitrina, muy bien. ¿Cómo saber qué colores van a ser tendencia para la próxima temporada? Bien, ahora vemos. Gracias, ya entré. ¿Cómo se llama el lugar en Buenos Aires para comprar tela? Se llama 11. En 11, en la calle Lavalle y Pueyrredón, ahí tenés varias cuadras, ¿sí? También podés ir a la calle Alsina. Ahí ya es más para las marcas, ¿no? Porque te venden rollo cerrado, ¿sí? Sino en Flores también, en Bogotá y Nazca. Después, el rinde por kilo, muy bien. Ahí dice Aníbal. Dani, el más típico se llama 11, el ancho, doble ancho, muy bien. Hay telas que tienen doble ancho, como dice Aníbal. Bien. Las telas de punto generalmente vienen como en realidad las telas de punto se tejen industrialmente tubular. ¿Vieron las medias? Bueno, que se tejen tubular, la media no tiene una costura, se teje como un tubo, eso se llama tejido tubular, ¿sí? Y la tela de punto se teje tubular. Si compraron tela de punto, hay veces que es como que no está cortada, ¿no? Que es un tubo, ¿sí? Y ustedes tienen que cortarlo para abrirlo y colocar los moldes y cortar, si quieren, ¿no? Si no, pueden cortar doble también, dependiendo qué es lo que vayan a cortar. Bien, en 11, Avellaneda también. Ok, gracias, soy de Ecuador, estaré por allá. Bueno, buenísimo, bienvenido para fines de mes. Buenísimo. ¿Cómo se cobra para hacer diseño y moldería de vestido de fiesta? Uf, bien. En 11 tenés que mirar, y ahora vamos a ver algunos truquitos para ver cómo, por ejemplo, un truco importante es hacer esto con la tela.
Cuando ustedes van a ver una tela, pueden tomar la tela y hacer esto, ¿sí? Frotarlo, ¿sí? Entonces miran, el vendedor te mira con cara de enemigo, ¿no? Pero bueno, haces, sí, como que no ve un poquito ahí, para ver si hace peeling típica, las telas que hacen peeling que tienen esas pelotitas. Es una tela, la tela que hace peeling generalmente tiene una fibra corta, es una tela relativamente económica, ¿sí? Que no tiene tanta calidad, entonces hace mucho más, suele hacer peeling, ¿sí? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad con respecto a las telas es decir, bueno, voy y compro para hacer una muestra, ¿sí? Y esa muestra me la pruebo, la lavo, la plancho, veo qué es lo que le pasa, ¿sí? Porque nosotros después, cuando la hagamos en producción, tenemos que estar seguros de que esa prenda no va a sufrir ningún imprevisto, ¿sí? Porque si no vamos a recibir a la gente que nos devuelva la prenda, y lo peor de todo no es eso, sino que después no va a querer comprarnos más, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de las compras de las telas, a lo que yo apuntaba, era que los emprendedores, como no manejan grandes volúmenes, se encuentran en una disyuntiva, ¿sí? Lo ideal sería comprar un corte generalmente son 2 o 3 metros de esa tela, para hacer las muestras, y ver ustedes si les gusta. Eso, si lo realizan, lo tienen que realizar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque en lugares de venta minorista de telas, la venta es muy rápida, ¿sí? El stock se termina muy rápidamente. Entonces, cuando ustedes hicieron la moldería, cortaron, confeccionaron la muestra, la probaron y dijeron, ay sí, quedó bárbaro, me encanta, voy a buscar la tela ya no existe más, ¿sí? Entonces, ahí ya no nos sirve. ¿Sí? Entonces, esto lo van a ir ganando con la experiencia, ¿sí? Obviamente, para comenzar, me conviene decir, bueno, esta tela yo sé que el negocio tiene mucho, entonces voy a tener un tiempo como para hacer esto, y tengo que tener aceitado el molde, cortarlo rápido y probarlo para poder quedarme tranquila de que me gustó cómo quedó la muestra, e ir tranquilo y comprar la tela sabiendo que la muestra quedó ok, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo aprobada la muestra, lo que hago es mi cuenta. Digo, bueno, a ver, remera Madrid. Bueno, dije que iba a ser 3 por talle, y son 3 talles, 9, listo, yo ya tengo que voy a hacer 9 remeras. ¿Cuánto me consume cada remera? Bueno, es una remera que lleva bastante tela, 0,70 por 9, bueno, 6 metros con 30. Esa sería la cuenta. ¿Sí? Siempre compro un poquito más para tener un poco de changuín, ¿sí? Y otro truco muy importante es revisar muy bien la tela, ¿sí? En el negocio es un poco, a uno como lo apuran, hay mucha gente, ¿sí? Uno puede ir bien temprano o en un momento donde sepa que no hay mucha gente, y con tiempo, y revisar la tela es importante, porque después cuando nosotros volvemos y tenemos toda la ilusión de comenzar a cortar, acomodamos los moldes y empezamos a ver que la tela o está rota, o tiene manchas, o es de un lado de un color y del otro lado cambió la tonalidad, ¿sí? Eso pasa mucho también, ¿sí? Entonces, atención a la hora de comprar, ¿sí? Está bueno comprar, en lo posible comprar lo que a uno le guste, pero ya cuando uno empieza a, por ejemplo, ir a un negocio y compra tela para 2 artículos, o a otro negocio y compra tela para 3 artículos, uno ya empieza a sembrar una relación con el proveedor. El proveedor en este caso no es quien nos vende la tela, ¿ok? Entonces, si uno empieza a tener una conexión, ¿no? De, bueno, ¿me podés avisar cuando te entre tal cosa? O qué precio me haces si yo me llevo esto más esto, ¿sí? Uno empieza como a generar cierta relación comercial, ¿sí? Pero esos tips son fundamentales. Otro tip importante es que las telas, cuando ustedes las vayan a comprar, las telas que estén vertical
paradas, los rollos de tela, desconfíen, porque generalmente, a ver, las telas no se almacenan en forma vertical, las telas se almacenan en forma horizontal, ¿sí? Porque con el tiempo muchas veces hay determinados teñidos que sangran, ¿no? Como que, no sé si les ha pasado, de abrir una tela y que era, por ejemplo, un celeste, y uno ve que todo un costado es un celeste más oscuro, y el otro costado es mucho más claro. Bueno, eso es porque la tela estuvo una parte al sol, o a la luz, o porque estuvo mucho tiempo en forma vertical. Entonces cuando vuelvan ustedes a su casa-taller, o casa-taller, colocan los cortes, ¿sí? Dobladitos, de forma no aplastados, ¿sí? Y si llegan a comprar un rollo, siempre el rollo lo colocan en forma horizontal. Bien, entonces, una vez que yo ya tengo mi listita, que ya sé qué telas voy a utilizar, voy a pasar al momento de la moldería. Bueno, fundamental para que una prenda quede bien, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a desarrollar la moldería según el orden en que necesitamos tener nuestras prendas, y también según la fecha de entrega de los materiales con los que vamos a desarrollar las prendas. Fíjense que el tema del tiempo siempre es fundamental en estos casos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que lanzar primero en mi temporada, quiero lanzar, no sé, una línea de 3 remeras manga larga, pero de un tejido finito, y una de manga 3/4, bueno, eso es lo que primero tengo que sacar, ¿sí? Voy a querer sacar todo, sí, pero eso le voy a dar prioridad. Ahora, si yo sé que la tela para esas remeras es de las últimas que me va a entrar, pero me organicé y sé que voy a llegar con los tiempos, evidentemente no me conviene comenzar a desarrollar esa moldería porque no tengo la tela para hacer la muestra. ¿Se entiende? Es como que tengo que armar una especie de Tetris, por eso comencé la charla desde la lista de qué y cuándo, ¿sí? Y cuántos. Entonces, una vez que yo tengo la moldería, ¿qué tengo que hacer en esa moldería? Identificarla correctamente. ¿Qué significa identificar la moldería? Bueno, en la moldería yo tengo que tener el nombre de la prenda, fundamental, anotemos, nombre de la prenda. Tengo que tener la temporada, ¿sí? Primavera, verano, 2023, o puedo poner 2022/2023. El talle del molde, ¿sí? ¿Qué talle es? Talle S/M, ¿sí? Talle único, ¿sí? Unisex, ¿sí? El talle. ¿Qué pieza del molde es? Por ejemplo, si es un delantero, si es una manga, ¿sí? Tengo que también poner por cuánto se corta ese molde. Por 1, se corta por 2, se corta por 3, se corta por 4, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces corto esa pieza? ¿Sí? Si esa pieza se corta espejada, ¿no? Si tiene centro hilo doblez y la pieza se corta con la tela doble, por ejemplo, si cortan en casa ustedes, ¿sí? Entonces tengo que tener esa indicación. Tengo que, por ejemplo, también tener el hilo. El hilo, aclaro qué es el hilo. El hilo es el sentido en el que nosotros vamos a colocar el molde en la tela. El hilo de la tela es aquella dirección que coincide con los orillos de la tela. ¿Qué son los orillos? El borde ese que generalmente es como con peludito, que tiene agujeritos, ¿sí? O que tiene otra tensión, que es como arrugado, bueno, ese es el orillo de la tela, ¿sí? El hilo de la tela coincide con el sentido del orillo. Entonces yo tengo que colocar, si mi molde es al hilo, tengo que colocar el hilo de ese molde coincidiendo con el hilo de la prenda, ¿sí? Por ejemplo, hay prendas que se cortan al bies, ¿no? Las prendas que se cortan al bies tienen la característica de que los moldes, el hilo del molde, ¿sí? Está al bies, o sea, 45 grados del hilo, ¿sí? De la prenda, o sea, tengo que colocar el molde, en vez de así, así, ¿sí? Eso es para las faldas, o para los vestidos de noche, o para forrería, que también queda muy bien cuando la cortamos al bies.
de alguna prenda, de alguna falda y demás, algún vestido que necesite forrería. Bien, entonces, ¿qué más necesitamos colocarle? Bueno, podemos colocarle, si queremos, si es un molde un poco, o no estamos tan acostumbrados, podemos colocar qué parte es, ¿no? Por ejemplo, costado, el ruedo, el escote, el hombro, ¿sí? Podemos identificar esas piezas. Si el molde tiene costura, yo que enseño taller de moda 2 en la Universidad de Palermo, que es el primer nivel de moldería, digo que todos los moldes tienen que tener su margen de costura. Yo no puedo en el momento de cortar la tela empezar a pensar cómo voy a coser la prenda. Eso lo tengo que saber mucho antes, cuando desarrollo la moldería de la prenda. ¿Sí? Tengo que saber cómo, con qué máquinas cuento y cómo voy a coser esa prenda para poder desarrollar la moldería y el margen de costura necesario, dárselo en el molde. Bien, entonces, y un dato muy importante, que también es fundamental. Imaginemos que estamos haciendo una remera básica, ¿no? Tiene un delantero, una espalda y una manga, ¿sí? Y una tirilla del cuello. 4, ¿sí? ¿4 qué? 4 piezas. Entonces, en todas las piezas voy a colocar cómo se llama la prenda. Remera Madrid, ¿sí? En la pieza de la tirilla le voy a poner tirilla cuello, en la de la manga le voy a poner manga, en la del frente delantero, en la espalda espalda, ¿sí? Pero todas las piezas tienen la misma información que nombré anteriormente. Y otro dato importante es que las tengo que enumerar. Entonces, si yo tengo un molde de una remera que tiene 4 piezas, voy a colocarle una de 4. Por ejemplo, al delantero le pongo 1 de 4. A la espalda le pongo 2 de 4. A la de tirilla le pongo 3 de 4. Y a la manga le pongo 4 de 4. ¿Por qué es esto? Porque algunos que ya tienen experiencia, ¿qué nos puede pasar entre las cosas peores? Es mirar para abajo y encontrar una pieza de un molde, y no saber de qué prenda es. Entonces, si yo tengo identificado, y sé qué pieza es, y además sé que ese molde, para que esté completo, tiene que tener 4 piezas, ya puedo tranquilamente organizar mi moldería. Y si algo se cae, sé de dónde es, y lo puedo guardar correctamente, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el tema de la identificación por número? Porque si ustedes trabajan con algún taller externo, cuando entregan la moldería, ¿sí? Cuentan, dicen, bueno, este molde tiene 10 piezas, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y lo entregan. Cuando les entregan de vuelta el molde, también tienen que contar, porque otra cosa terrible que te puede pasar es que te pierdan una pieza del molde. Es probable que tengas que hacer el molde de nuevo, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, identificarlas correctamente y realizar la cantidad de muestras y pruebas de calce que sean necesarias para la aprobación del artículo. Bien, la moldería. ¿Te acordás que fuimos a comprar un corte de tela o algo de tela? Yo pruebo esa tela y hago una prueba de calce, a ver si quedó bien. Pues, si en la primera no queda y tiene un detalle para mejorar, bueno, puedo mejorarlo, ¿sí? La muestra aprobada tiene que quedar lo más cerrada y aprobada posible. Es probable que en una muestra ustedes digan, mira, vamos a hacerla 2 centímetros más corta, no hace falta hacer una muestra nueva para eso. Depende el nivel de exigencia y de tiempos y recursos que tengan ustedes, ¿sí? Pero sí tenés que identificar bien, yo te recomiendo colocarle un cartón a esa muestra, también cómo se llama la prenda, qué temporada es, y si para la producción vos necesitas, atención, en rojo pones hacer 2 centímetros más corto, ¿sí? Por ejemplo. Algún detalle que se puede llegar a modificar de la muestra a la producción. Detalle, digo, secundario, que no tenga que ver con estructura. En estructura siempre te recomiendo volver a hacer una muestra. No hay cosa. Del corte, hay una frase que se dice, del corte no se vuelve. Una vez que uno corta las prendas, ya después no hay cómo arreglarlas. Bien. Muy bien.
Bueno, y acá es un poco la situación de la moldería, ¿no? ¿Qué necesitamos para desarrollar la moldería? Bueno, necesitamos cinta papel, papel madera, alfileres, alfiletero, maniquí, 1 centímetro, necesitamos las tijeras, una ruleta, esto de acá es una ruleta, esto de abajo a la derecha. También necesitamos una mesa, ¿no? Que no sea cómoda como para desarrollarla. ¿Qué más? Bueno, reglas, escuadras, reglas con curva, ¿sí? ¿Podemos empezar con lo que tenemos? Sí, obviamente, con lo que tenemos sería papel, una escuadra, una ruleta, cinta papel, y bueno, y centímetro y ganas de trabajar, sin duda. Una tijera para papel, hago aclaración también, las tijeras son muchas veces conflictos cuando los que trabajan en sus casas, la tijera hay que guardarla bajo llave, nadie puede tocar la tijera con la que se corta la tela, ¿sí? Porque se desafila y después no corta, ¿sí? Así que esas cuestiones también empiezan a ser como muy recelosos. ¿Sí? He escuchado, me agarró mi hijo la tijera que tenía para la tela, y no, eso no se presta nunca, hay que convertirse en malo o mala y no prestar esos elementos, ¿sí? Lápiz, un lápiz generoso, yo llamo lápiz generoso el lápiz bien blando, que te permite hacer las curvas libremente, y después, bueno, algún marcador negro, algún marcador rojo. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar los moldes, la parte anatómica en color negro y el margen de costura en rojo. Entonces yo me es más fácil identificar que ese molde ya tiene margen de costura, y a mis alumnos y alumnas, que capaz que hay alguno por acá, les hago hacer eso, ¿sí? Uno lo visualiza mejor. Bien, buenísimo. Bien, luego viene el tema de las materias primas. Hablamos anteriormente de las materias primas. ¿Qué son las materias primas? Son las telas, los avíos, los hilos, si es que vamos a coser también nosotros, ¿sí? Tener el color del hilo para determinada tela, ¿sí? Bien, y acá empezamos quizás con el tema de las materias primas, ¿no? Hacer o recibir del diseñador. Si ustedes trabajan, por ejemplo, si quisieran hacer, no sé, si tienen un mini taller, ¿sí? Un taller mediano, un taller grande, o si van a hacer algo para otra persona, hacer ustedes o recibir una ficha técnica por cada artículo a desarrollar. Esto es, ahora lo voy a mostrar, es una ficha que pueden hacerle el formato que quieran, si colocan ficha técnica en Google les aparecen muchos ejemplos, es como la parte técnica de la prenda, o sea, por ejemplo, hay un pequeño despiece de moldería, como los moldes en chiquititos, cuántas piezas tiene ese molde, si lleva friselina, qué tela es, se identifica el proveedor, el precio, el consumo unitario, o sea, el consumo por prendas de esa tela, ¿sí? Qué avío lleva, de qué proveedor, cuánto sale, ¿sí? Qué artículo de avío es, por ejemplo, no sé, botonera, tal, Cocofil, ¿sí? Botón nácar, artículo 38, salió 30 pesos, ¿sí? Entonces yo tengo identificado por si yo quiero reponer, por ejemplo, si es como el DNI o el pasaporte de cada prenda. Hay fichas técnicas que son como muchas más elaboradas, hay algunas que tienen una hoja y hay otras que tienen 10, dependiendo el nivel de profesionalismo que le quieran dar y de organización que le quieran dar al emprendimiento. ¿Sí? Recibir, revisar, contar, identificar cada una de las telas avíos por cada artículo. Es muy probable que ustedes, a todos nos ha pasado, esto de comprar la tela y llegás a tu casa y tiene distinto color de una punta a la otra, o tiene un agujero en el medio, o compraste botones y no son todos del mismo color cuando llegás a tu casa, o los ves con la luz del día y tienen un color distinto al color que vos lo viste en el negocio, ¿sí? Entonces, revisar bien, tomarse su tiempo, aunque te estén así mirando el vendedor,
bueno, no importa, abstraerse de esa situación y revisar lo más posible, ¿sí? Contar aquello, tengo, no sé, necesito 7 botones por camisa, bueno, voy a hacer 10 camisas, entonces necesito 70 botones, voy a comprar un poquito más, ¿sí? Puedo comprar un 4% más, por si alguno se rompe, me lo rompe la aguja, ¿sí? O pasa algo, se pierde, entonces esto, ¿no? Identificar, contar bien cada una de las piezas, de las telas. Bueno, con respecto a esto de las materias primas y los avíos, acá por ejemplo tienen una foto de una ficha técnica, ¿sí? Donde también tenés, este es un geometral, este tipo de dibujo lo llamamos geometral. Tenés algunos zoom, ¿no? Como detalles, ¿sí? De cómo va pegado el cierre, acá pueden estar también qué tipo de costuras, ¿sí? El tipo de hilo, y cuando hablamos de avíos, hablamos de esto, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la forrería, o los insumos, la tela es un insumo, una materia prima, ¿sí? Después tenemos la tela que es la forrería, hablamos de cierres, de botones, ¿sí? Estas son etiquetas de cartón, ¿sí? Se llaman hand tag, aquellas como que cuelgan. Las etiquetas de talle se compran por rollo, también sueltas, y las etiquetas de composición. Esto yo tengo que tener una composición, si la sé, obviamente, ¿no? Entonces, por eso era importante, si le pueden preguntar al quien les vende la prenda, qué composición tiene la tela. Sí, estas etiquetas se mandan a hacer, de hecho, hasta hay una maquinita que se puede comprar y la haces en tu casa. ¿Sí? Le pones lo que quieras, hasta podrías dibujar el loguito tuyo y imprimirlas en tu casa. Y la materia prima pueden ser, vieron que algunas son las que se colocan en la costura lateral, las de composición. Son como un papel, son muy molestas, la gente termina cortándolas, o las que son de satén, que es como una tela más suave y más moldeable al cuerpo, básicamente, ¿no? Entonces, tener identificado, cuando yo me voy a encontrar con los botones de un artículo, bueno, los tengo ahí, los veo, pero ahora cuando yo tengo todos los avíos de los artículos que voy a tener, bueno, tengo que armar. Por ejemplo, pueden armar una bolsita por cada artículo que vayan a hacer, no sé, remera Madrid, bueno, voy a hacer 10, bueno, las 10 etiquetas de composición, las 10 etiquetas de talles según los talles que voy a hacer, los 10 hand tag, voy a guardar, bueno, si lleva, no sé, un botón aplicado, bueno, un botón por cada una, ¿sí? Entonces van armando como paquetitos por artículo, ¿sí? No por prenda, sino por artículo, ¿sí? Bien, entonces, después que tenemos todo esto que tiene que ver con los insumos y la organización, vamos a pasar al corte. ¿Qué es el corte? El corte de la tela. Bueno, terror, ¿no? Se supone que yo ya tengo la moldería aprobadísima, que definí según el ancho de la tela, más o menos cuánto me iba a entrar, cuántas prendas me iban a entrar, o qué consumo tenía en metros cada una de las prendas, ¿sí? Entonces, en el corte, ¿qué te recomiendo? Atención, realizar el tratamiento correcto para cada tipo de tela, previo al corte. ¿Qué es esto? Secreto y no tan secreto, para algunos lo deben saber. Las telas de punto, las telas que hablamos que se vendían por kilo, que sirven para remeras, para calza, para vestiditos, para muchas prendas de noche, para prendas deportivas, prendas de chicos, generalmente todas, hay que dejarlas descansar. ¿Qué significa esto? Parece loco, pero es así. Las telas vienen en rollo, y en la tela de punto, en el rollo, puede generar cierto estiramiento. Entonces yo necesito, cuando yo saco la tela del rollo, ¿sí? Esa tela debe encogerse, debe volver a su tamaño, a su tensión
genuina, a su tensión de verdad, no a la que tenía en el rollo que capaz que estaba más estirada. Entonces tengo que dejar descansar la tela en lo posible 24 horas. Entonces saco la tela del rollo o de mi paquete, ¿sí? Si no me compro un rollo y tengo un paquete de mi corte, bueno, lo dejo descansar. Lo puedo acomodar en el sillón, en un lugar donde, o en el taller donde estén ustedes, en donde quieran, pero la tela tiene que quedar no estirada, sino como suspendida sobre distintas superficies, para que vuelva a su tamaño. Y ahí se coloca sobre a las 24 horas, mínimo, se coloca sobre la mesa y se corta. Chequear que el molde esté completo, encimar la tela y cortar. Chequear que el molde esté completo es, tengo realmente el molde, tiene todas las piezas, rechequeo si quiero, ¿sí? Porque ya sabemos que del corte no se vuelve. Encimar la tela, ¿qué es encimar la tela? Si yo voy a cortar de una manera más tipo fábrica, voy a tener un colchón, ahora lo vamos a ver. Voy a tener un colchón de tela más generoso, ¿ven? El que tenemos a la derecha arriba. Esto son capas de tela superpuestas, se llama encimadas. Si yo coloco las telas una arriba de la otra, ¿sí? Con un sistema de encimado acorde a lo que voy a cortar, y la voy a cortar la tela, ¿sí? Esa es la manera más profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo corto con esta máquina que se llama una máquina recta de corte, que corta en forma recta, ¿sí? Es como una especie de guillotín, de hoja de corte, que por donde voy tocando en forma perpendicular el colchón me lo corta. En cambio, la de aquí abajo, en el centro, es una máquina circular, ¿sí? Que tiene una hoja redonda, ¿sí? Esto me permite cortar colchones o algunas capitas de tela, ¿sí? No muchas, ¿sí? Por el tema del ángulo de la hoja. Y la otra forma de cortar es más artesanal, con la tijera en casa, ¿sí? Hay algunas máquinas circulares que son más chiquitas, que sirven para cortar perdón, una o dos o algunas poquitas capitas de tela, ¿sí? Hay como un paso intermedio entre esto y esto, con una circular chiquita, ¿sí? Entonces, esta es la etapa de corte. Yo tengo que colocar la tela sobre la mesa, y cuando coloco la tela sobre la mesa de la manera correcta, ahí coloco los moldes, los tizo, marco. Por ejemplo, acá abajo vemos que están tizados los moldes, ¿ven? Con una tiza se marcó cada una de las piezas, ¿sí? En este caso, la de la máquina recta, lo que se hizo es hacer una encimada digital, ¿sí? Estos se hacen de forma digital. ¿Cómo se hace? Se digitalizan los moldes y se hace una tizada con los determinados datos. Por ejemplo, ancho de la tela, el largo que tiene la mesa o el largo que va a tener la tizada, y la máquina te acomoda los moldes para tener el mejor rendimiento. Y esa tizada, que es como una especie de plano, la mandás a imprimir a un plotter. Hay gente que tiene el plotter, imprime el plotter, lo coloca arriba, ¿ven? Arriba del colchón, y corta teniendo de referencia el papel. ¿Sí? No hay que tizar. Entonces, este paso de tizar te lo ahorras, y es más artesanal. ¿Sí? Esto lo hacen digitalmente y artesanalmente. Hay veces que la máquina le gana al hombre, y hay veces que el hombre le gana a la máquina, en cuanto al rinde. Hay encimadores y hay cortadores que superan, mejoran el rinde de la máquina, gente más experimentada, obviamente. Luego vamos al proceso de confección. Bueno, acá hay todo un mundo. Yo podría haber comenzado por acá, ¿sí? Si yo voy a confeccionar mis prendas, o las voy a mandar a confeccionar, si voy a mandar a coser, corto yo y mando a coser, bueno, eso hay muchas formas de armarlo.
Nosotros estamos, yo les muestro acá, si alguno de ustedes quisiera hacer todos los procesos o cada uno de los, o uno de los procesos y tercerizar otros, ¿sí? Quien hace todo, quien quiere hacer todo, termina no haciendo nada muchas veces, ¿no? Uno tiene que preguntarse a sí mismo, bueno, ¿en qué soy bueno? O en qué pienso que uno es bueno o buena, y ahí ir por ese lado, ¿sí? Bueno, me va bien, había una patronista acá, bueno, el molde lo tengo claro, pero confeccionar no es lo mío. Y sí me va bien en, por ejemplo, comunicar mi marca, ¿sí? Manejar las redes y demás. Bueno, entonces aquello que yo me lleva mucho tiempo, que no me gusta y que no me sale tan bien, bueno, lo tercerizo, ¿sí? Terminas ganando siempre, ¿sí? Pero si vos tenés algunas máquinas o querés empezar y decir, bueno, me gustaría, por ejemplo, hacer las muestras, o la primer muestra, como para ver si la moldería y probarla, y después profesionalizarla, ir a un taller, bueno, vamos a ver el tipo de muestra. La máquina de coser depende de qué artículo vas a desarrollar, ¿sí? O sea, si yo voy a desarrollar punto, voy a necesitar punto o remería, voy a necesitar determinadas máquinas, o tengo que tener esas máquinas y no otras, o sí este tipo de máquina. Cuando hay excepciones, es porque muchas de las máquinas que vienen, por ejemplo, si ustedes van a hacer camisas, pero no es que se van a dedicar a solo hacer camisas, van a hacer una mini colección, van a comenzar y van a hacer una modelo de camisa. Y van a hacer poca cantidad. Evidentemente no te conviene comprarte una hojaladora industrial, porque es mucho dinero, no tiene sentido. Hay determinadas máquinas, que son las familiares, que hacen varias funciones, ¿sí? Cuando vos vas a pasar una escala un poquito mayor, te vas a dar cuenta que la familiar ya te queda chica. ¿Por qué? Porque cose mucho más lento que una industrial, y no es tan profesional como una industrial, no tiene tan buena terminación, ¿sí? La máquina familiar, para que sepan, está pensada para ser usada 4 horas por día. La máquina industrial para estar todo el día funcionando, ¿sí? Tiene otra prestación, otra velocidad y otra estructura. Pero bueno, cada uno va por donde puede ir. Bueno, la primera máquina es la overlock, ¿no? La máquina overlock, esta es de 4 hilos. La máquina overlock, la característica que tiene es que cose tela de punto y sulfila. Sulfilar es hacerle la terminación del borde a las telas para que no se deshilachen. Por ejemplo, yo puedo coser una camisa haciéndole un sulfilado y después coserla con una máquina recta. Evidentemente ahí voy a hacer doble costura, pierdo tiempo, tiempo es dinero. Y me conviene, por ejemplo, la camisa coserla con una overlock, puede ser una 4 hilos, 5 hilos, así que me hace el sulfilado y además me hace la puntada recta, ¿sí? Entonces, muchas veces, cuando ustedes van a buscar, por ejemplo, un taller para que les confeccione, ustedes les tienen que preguntar qué máquinas tenés, y en función de eso más o menos te vas a dar cuenta de qué prestaciones te puede dar, ¿sí? O si vos decís, mira, yo quiero hacerlo yo, bueno, y quiero hacer ropa de niño, en general la ropa de niño es punto, ¿sí? Entonces la over es como lo que vas a tener que comprar, ¿sí? O tener, ¿no? Bueno, esta es una overlock industrial, y acá tenemos una foto de una overlock familiar, también, ¿no? Una over familiar que va muy bien, ¿sí? Es bastante resistente. Las familiares avanzaron mucho en el último tiempo, ¿sí? Son como máquinas un poco más robustas de lo que eran antes, un poquito más rápidas, no vibran tanto como antes, han mejorado muchísimo, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos diferencias en cuanto a, por ejemplo, esta máquina viene con una mesa. Vos ya tenés que tener un espacio de 1,20 m por 60, como un escritorio, con la máquina ahí todo el tiempo. La máquina familiar la guardás en la cajita y la metés en un estante, en un placar, y no pasa nada. Y la sacas cuando lo necesites.
¿sí? La máquina, después en cuanto al mantenimiento, es dependiendo también del uso, las dos necesitan como un service y demás. La máquina industrial tiene una velocidad mucho mayor a la familiar, pero igualmente las familiares funcionan muy bien. ¿Sí? Todo depende, ¿sí? Si vos me preguntás, me quiero comprar una máquina, estoy aprendiendo a coser, bueno, en principio está bueno tener una máquina familiar, ¿sí? Y después, bueno, cuando uno ya sepa más o menos por dónde va, se puede cambiar, ¿sí? Las máquinas, lo que tienen de bueno no es que es un dinero perdido cuando uno la compra y queda ahí, no, es una inversión, porque siempre hay mucha venta de maquinaria usada, ¿sí? Entonces, yo compro una máquina y no me sirve porque creció mi emprendimiento, quiero una industrial, bueno, la vendo y compro un industrial, ¿sí? Hay mucha reventa, tiene mucha salida, tanto las industriales como las familiares. Así que las máquinas siempre son buenas inversiones. Bueno, entonces, decíamos, la overlock vienen de 3 hilos, de 4 hilos y de 5 hilos, ¿sí? Como para trabajar punto, yo te recomiendo una de 4 hilos. La de 3 hilos, sulfila, ¿sí? Y hace una costura que es un poco más, más livianita que la de las 4 hilos, ¿sí? La costura de 4 hilos tiene una puntada de refuerzo, entonces hace un poquito más de cuerpo. Entonces, esas en principio las overlock, que sirven para sulfilar y para coser tejido de punto. ¿Por qué sirven para coser tejido de punto? Porque tienen una puntada, un diseño de puntada que el tipo de puntada, por la cantidad de hilos que la componen, tiene elasticidad, ¿sí? Me permite que esa puntada, el dibujo de la puntada, se pueda estirar. Por eso cuando yo me pongo una remera, me pasa por ejemplo, los puños, ¿sí? Esas remeritas o los pijamas que tienen el puño agarradito, bueno, yo puedo pasar la mano porque es una costura que está elastizada, no tiene un elástico, está elastizada, sí. Bien, después tenemos, por ejemplo, las costuras rectas, ¿sí? La costura recta es en este caso, esta foto es como una lanilla, ¿sí? Y está matelaseada, ¿sí? ¿Qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve la costura recta? La costura recta de la máquina recta nos sirve para tejido plano, generalmente. También podemos usarla para algunas cosas en tejido de punto. Pero básicamente se utiliza para tejido plano. Tejido plano, a diferencia del tejido de punto, el tejido plano tiene la característica de que está tejido en dos sentidos generalmente, ¿no? ¿Se acuerdan del orillo? Bueno, es en ese sentido, ¿sí? Corre un hilo que se llama urdimbre, y a contra urdimbre, a contra hilo, corre el hilo que llamamos trama, ¿no? De alguna forma es como un telar, ¿sí? Algo similar al telar. No me voy a explayar en eso porque es bastante técnico y no es lo que apunta la charla, ¿sí? En tipo de tejidos. Sí es importante decir que una máquina recta es como el primer paso, o sea, si me tengo que comprar una máquina, ¿qué máquina me compro? Y primero me compro una máquina recta, ¿sí? Las máquinas rectas vienen muy completas. Ahora hubo como una revolución en el último tiempo, la verdad es que funcionan sumamente bien. Hay algunas que están digitalizadas y otras que no, pero en su gran mayoría todas funcionan muy bien. Bueno, como ya sabemos, hay como un versus entre las industriales y las familiares. Yo no lo llamo versus, sino yo lo llamo evolución, ¿no? Para cuánto lo voy a necesitar, y un primer paso puede ser una familiar y después puede ser una industrial, ¿sí? Esta que tenemos en pantalla es una máquina industrial. ¿Qué característica tiene esta máquina? Evidentemente que esto es, en su gran mayoría, es metálica, ¿sí? En cambio, las familiares, la carcasa es plástica. La parte de adentro en las familiares es metálica.
pero la carcasa es plástica. Y otra diferencia es que esta, así como la overlock, viene en una mesa, también de 1,20 por 60, entonces ya uno si va a armar un taller, o va a empezar, no va a armar un taller, armar un taller es otra cosa, ¿no? Pero va a empezar y tiene poco espacio, bueno, también eso es un factor a tener en cuenta, ¿sí? Y la característica que tiene esta máquina, otra de las características, es que está toda en el mismo nivel, ¿sí? La chapa, ¿sí? Ven la chapa aguja, y toda la mesa está toda en el mismo nivel. A diferencia con las familiares, que ven que está con una altura, ¿sí? Eso lo hace un poco más incómodo en las familiares. Pero bueno, lo que tiene la familiar, ven acá arriba, que tiene muchas funciones. Yo con las máquinas de ahora, familiar, podés hacer un ojal en un solo paso. Tiene pie para falso overlock. Tiene un montón de puntadas. Podés colocar un cierre invisible. Tiene un pie para colocar cierre común. Tiene un pie para hacer frunce. Tienen un montón de funcionalidades, ¿sí? Funcionalidades y también ornamentación, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, esto que les contaba es la carcasa, la característica que es que la carcasa es plástica, bueno, tiene un enchufe, la parte interna en la gran mayoría es toda metálica, la gran mayoría funcionan en general de la misma manera, tienen unas puntadas que llaman SS, que son las puntadas que tienen elasticidad, que puede ser como para un zigzag, que es como un zigzag, es una puntada que sube y baja, que tiene cierta elasticidad. No se logra una elasticidad como la overlock, pero tiene una cierta elasticidad, ¿sí? Y tiene muchísimas puntadas, que te permite hacer muchos dibujos como para ornamentar y decorar tus producciones, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos que las máquinas vienen los pies, si el piecito de la máquina es una pieza que se sube y se baja, ¿sí? El piecito de la máquina yo lo puedo cambiar, ¿sí? Y hay piecitos que compras que son para fruncir, para colocar cierre invisible, para colocar cierre común, para colocar una cinta al bies, para hacer un falso overlock, para hacer el ruedo tipo caracol, para hacer ojales, ¿sí? Entonces, fíjense que tiene un montón de funciones, ¿sí? Y acá les presento como algunos dibujos ornamentales, ¿no? Que si yo, por ejemplo, imagínense, no sé, voy a sacar una línea de individuales, ¿no? Voy a armar como una línea home, tipo para la mesa, camino, mantel, individuales y demás, ¿no? Como algo con la situación de la mesa. Bueno, esto me puede servir como para decorar, imagínense que yo diseño todo en denim, jean, y hago este tipo de puntadas en colores. Bueno, la verdad que es parte del diseño que lo logro con la máquina. Bueno, las puntadas es importante, ¿sí? Entonces depende siempre qué producto van a hacer, qué es lo que necesitamos. Es como un círculo virtuoso, ¿no? ¿Qué máquinas tenés? Te permite saber qué es lo que podés hacer. Y qué es lo que necesitas hacer te va a permitir saber qué máquina necesitas, ¿sí? Evidentemente, si yo me voy a lanzar con una variedad de artículos, no me voy a comprar todo, bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero puedo decir, arranco con una máquina para probar y lo otro puedo tercerizarlo, ¿sí? Me voy organizando, ¿sí? Bien, y como último tenemos una máquina que se llama tapa costura / collareta. La máquina se llama tapa costura. Tiene una función que se llama collareta, ¿sí? Esta máquina es a ver, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para hacer los ruedos de las prendas de punto. La overlock, la característica que tiene, es que tiene una guillotina, y esa guillotina me corta el borde de la prenda, me corta el excedente o rebana el sobrante de tela. Y la característica que tiene la overlock es que es una puntada una costura que une dos prendas.
y le hace un tipo de puntada que encapsula ambos bordes para que no se deshilachen. Pero no me permite hacer un ruedo, ¿sí? Y si yo hago el ruedo con la máquina recta, ¿sí? Con una puntada común, ¿sí? Ese ruedo no va a tener elasticidad, entonces se me va a terminar rompiendo. Para ese tipo de ocasiones, por ejemplo, los ruedos de las remeras o los ruedos de los puños de las remeras, se utiliza la tapa costura, ¿sí? Donde por dentro se puede ver una puntada elastizada y por fuera puedo tener la pasada de una aguja, de 2 agujas o de 3 agujas, ¿sí? La característica que tiene esta máquina es que tiene la posibilidad, tiene 3 agujas arriba, ¿sí? Pero vos podés usar las 3, podés usar 2 de las que quieras o una de las que quieras. Entonces, te va a terminar haciendo el dibujo que a vos te interese, ¿sí? Tanto por la funcionalidad como por la ornamental. Bien, entonces, ¿qué otra característica tiene esta máquina? Es una máquina que te permite, en esta parte de acá abajo, se le saca esta pieza y te genera como una especie de tubo. Entonces podés colocar y armar de forma tubular y mucho más rápida, por ejemplo, los ruedos de los pantalones, de las calzas, de las remeras, ¿sí? Sirve para tejido de punto. ¿Sirve para plano? Sí, también podría servir para plano, porque me hace una costura muy linda, ¿sí? Que lo que me genera es, por un lado, por la parte de adentro, recubre, de alguna manera, el borde para que no se deshilache, y por el lado del frente tengo 1, 2 o 3 pasadas, ¿sí? Es lo que les explicaba anteriormente. Con respecto a la característica de esta máquina, me permite también colocar la boquilla de la collareta. ¿Qué es esto? Esto es que parece una pieza para el espacio, pero en realidad es una pieza chiquitita, que para las máquinas familiares viene, y para las industriales también viene, se coloca acá con 2 tornillitos muy simples, y se empieza a pasar una cinta. ¿Vieron, por ejemplo, la ropa de bebé que tiene todo un reborde de otro color? Bueno, eso está hecho con el vivo de la collareta. Esto se lo llama vivo de collareta o collareta, ¿sí? Lo que quiero desmitificar es que tapa costura y collareta es la misma máquina, digamos, ¿no? Collareta es este accesorio que lo convierte en collareta. Bien, entonces, para esto yo, por ejemplo, podría hacer mantitas de bebé blancas con todo el borde alrededor color azul. Entonces el vivo lo coloco con una cinta por acá y se va aplicando solo, ¿sí? Y el vivo es este, ¿no? El vivo de la collareta, a lo que nos referimos. Bien, y esta es la pieza, ¿sí? Estas piezas, estas son los accesorios que tienen este tipo de máquina. Acá está la boquilla, ¿ven? Tiene la tira, que ustedes la cortan ustedes, o hay una máquina que se llama corta collareta, que es algo muy simple, se hace el rollito de la tira de la collareta y lo va colocando por acá. Ven que sale de esta forma para engarzar justo la tela. Y de alguna forma como armarle un ruedo, es como que le arma un ruedo, de los 2 lados prolijito, es como un vivo, ¿sí? En este caso, a la derecha tenemos una boquilla que nos permite colocar el elástico partido. Estas máquinas, la tapa costura, sirve muchísimo para hacer ropa interior, ¿sí? Porque me permite poner el elástico para las bombachas, por ejemplo. ¿Sí? Hay mucha gente que hace bikinis, trajes de baño y demás. Esta es una serpentina por donde se acomoda el elástico según la tensión que querramos, ¿sí? Y estas boquillas también vienen por tamaños. Hay algunas que son más anchas, porque el vivo que va a recibir o el elástico va a ser más ancho, y otras, ¿ven que tiene un 2.0? Bueno, ese es el ancho del elástico.
de lo que va a recibir, ¿sí? Si quieren más anchas, buscan una más ancha, ¿sí? Bien, bueno. Como incentivo a todos y todas, la idea siempre es probar, siempre es intentar, siempre es descoser y coser, ¿sí? Y acuérdense también de esto de, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? De qué prendas quiero hacer o qué máquinas tengo y qué es lo que puedo hacer, ¿no? También está bueno uno decir, bueno, esto es lo que puedo hacer, me gustaría hacer esto, pero dentro de lo que me gustaría, esto es lo que creo que por mis recursos lo puedo llegar a hacer. Y me parece que ahí, en ese momento, cuando uno define qué quiere y qué puede, y hace como un conjunto, ¿no? El conjunto de intersección en las dos cosas, es cuando salen mejor las cosas, ¿no? Porque uno tiene las posibilidades, no se aleja tanto de la realidad. Bueno, voy a compartir acá en el chat, que hay 27 mensajes. A ver, se puede utilizar, a ver, ¿por dónde me quedé antes? Algunas en Oncer que recomienden comprar, depende de lo que busques, si te dediques, pueden, bueno, la gente de la UP, para que lo sigan por las redes, eso está buenísimo. Negocio de puntillas elastizadas podrían recomendar para lencería, bueno, en el 11 tenés bastantes, ¿eh? En el 11, sin duda. Qué buenos tips, gracias. Bueno, gracias a vos. Una pregunta básica de alguien que no sabe. ¿Se hace un molde por cada talle? Sí, se hace un molde por cada talle. Y otra, ¿el modelista es quien determina las medidas de los talles? Muy buena pregunta. Lucía Gómez Escola. Bueno, mira, nosotros cuando definimos una marca, definimos, por ejemplo, a qué cuerpo nos vamos a dirigir. Hay una ley de talles también en Argentina, ¿no? Donde de alguna manera tenemos que tener todos los talles. Pero nosotros, tu pregunta es, ¿quién determina las medidas de los talles? Bueno, lo podés hablar entre vos y el modelista, la persona que te haga la moldería, pero generalmente sos vos, decís, mira, yo soy talle L, bueno, yo quiero que este talle para mí este es un buen talle L. Bueno, entonces, ¿cuánto tiene que tener menos el talle M y cuánto tiene que tener un talle más XL? ¿Sí? Pero sí, todas las marcas tienen una tabla de talles distintas. Si vas, por ejemplo, en el shopping, el handtag, la etiqueta colgante, muchas veces tiene una muñequita que tiene una rayita o un maniquí en el contorno de busto, en cintura y en cadera. Y por talle te indica qué anchos tiene, ¿sí? Cada marca tiene su tablita. Bien. ¿Se puede utilizar ganchos para moldería o anillos de carpeta para juntar piezas por talle? O así, sí, también, muy bien. Se pueden evitar las pérdidas haciendo, por ejemplo, un agujerito en la mitad, cerca del borde del molde, y atar todo con una cinta y colgarlo en un gancho. Yo lo llamo gancho de carnicero, que es un gancho así con una S. Tac, ya, que lo colgás en algo en la pared o en un placar o donde necesites guardarlo, y van todos los moldes ahí, ¿sí? O también se puede doblar y poner en un folio. Eso es cuando tenés los moldes de papel, ¿sí? Los de cartón ya los tenés que colgar porque son muy duros para doblar. Perdón, se me apagó la compu. El mes que no enganché, que no enganchen la mesa, que no enganche la mesa. No entendí. No sé si funciona, lo envié con privado porque no envié imagen. Bueno, está bien. De la idea, ese ejemplo de la idea, en mi cabeza, listo. Bueno, no entendí bien lo que dice ese ejemplo. Perdón, me tengo que retirar. Muchas gracias por el taller muy interesante, María José. Bueno, gracias. Acá en pantalla les dejo mi mail por si llegan a tener alguna duda o algún comentario, alguna consulta que me quieran hacer. Genial que se pueda restaurar algo antiguo y aún funcione. Buen video, buenísimo.
Todo es tela, bien organizada, pero bien organizada, muy bien. No olviden que pueden encontrar la carpeta completa de OpenDC 2022. Bien, gracias por la motivación, amor por el diseño, sí, sí. Así es. A ver. Silvana, Pamela, les recordamos que todos los espectadores que tienen el chat habilitado para dejar sus comentarios. Muy bien, hay 8. Muchas gracias por todo lo que enseñaste. Bueno, de nada, a ustedes por estar. Porfa, no te olvides de guiarme en cuanto a las tendencias de los colores. Soy Alicia de Mendoza, ya mismo te digo. Es necesario que se realice para ver el tema de los talles en INTI. Tiene un proyecto muy interesante al que se puede sumar. Busquen en su red. Pamela habla del estudio antropométrico que realiza el INTI. Eso es muy interesante. La mesa a elegir que no enganche la tela. Eso es verdad, muy bien. Muchas gracias por la clase. Bueno, el tema de las tendencias, ¿dónde encontrarlas? Bueno, nosotros podemos buscar en sitios de tendencias. Hay uno de Stylist. Es uno de ellos, y el Observatorio de Tendencias del INTI. INTI, que recién lo nombró una alumna, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ellos tienen un observatorio de tendencias y presentan macro tendencias y tendencias, eso también. Y si no, también, ahora que tenemos las redes sociales, se puede también ver mucho. Podés entrar, por ejemplo, a mí me sirve mucho ver la página de Pantone, para ver los colores, Pantone, y bueno, también desfiles, marcas referentes que te gusten. Bueno, de nada, Alicia, espero que te haya servido. Bueno, la verdad que espero que les haya sido interesante, que los haya motivado y las haya motivado, eso es lo importante. Tuvimos buena participación, estuvo presente mucha gente, así que estuvo buenísimo eso. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir, alguna consulta para lo que quieran, y bueno, un placer haber estado con ustedes.